Durante toda una hora vamos a conocer cuáles son las instituciones responsables de dar seguimiento a los desaparecidos, cuál es el protocolo que se sigue ante estas situaciones y también conoceremos las cifras oficiales. Hablaremos con los familiares y algunos expertos en la materia. Las juezas de la primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional argumentaron que el ex procurador Jean Alain Rodríguez podría distraer pruebas en el caso Medusa, por lo que decidieron que se mantenga en prisión como medida de coerción. El presidente Luis Abinader dispuso la suspensión provisional del director general de Comunidad Digna, Juan Maldonado, quien fue apresado el pasado miércoles en la operación contra el crimen organizado denominada Falcón. El primer mandatario afirmó que en su gestión no habrán vacas sagradas. La provincia de Pedernales se convierte en la tercera provincia que eliminará el toque de queda al alcanzar el 70% de su población vacunada contra el COVID-19. Así lo reveló el ministro de Salud, Daniel Rivera. Pasando a las internacionales, Cuba se convirtió en el primer país del mundo en empezar a vacunar a su población desde los 2 años de edad y además lo hace con un fármaco producido de forma local, pues el gobierno de la isla se negó a adquirir vacunas internacionales. En Israel, intentan encontrar respuesta al escape de 6 presos palestinos al estilo Hollywood, mientras la policía continúa buscando a los fugitivos. En el exterior del centro penitenciario, los guardias y policías descubrieron un agujero en el suelo por el que los reclusos huyeron del lugar, convirtiéndose en los héroes de numerosos palestinos, pero también en los hombres más buscados de Israel. Yo quería a mi niña, le pareció pronto, porque yo no puedo aguantar. Salieron un día de sus casas para ir a trabajar, al cine, incluso a ejercitarse y nunca más se supo de ellos. Más de 30 personas fueron reportadas como desaparecidas durante el mes de agosto de este año 2021 y durante los últimos 5 años la cifra ronda en los 10.000 según las fuentes extraoficiales. Ay, yo lo quiero mucho. Ay, yo pensaba en él y me he puesto mal. Ay, con mi muchachito, ni le era grande, pero yo lo trataba como chiquito porque era igualito que la madre. Se llama persona desaparecida a personas cuya localización se desconoce por alguna razón. Generalmente se relaciona con guerras, catástrofes, desplazamientos de refugiados o secuestros, pero también se incluyen las personas que se han perdido, menores de edad que han huido o posibles víctimas de secuestros. Existen varios elementos para que una persona sea considerada como desaparecida, pero el primordial es la ausencia de la misma. La desaparición de personas se puede producir de manera voluntaria, cuando la persona mayor de edad, por decisión propia, deja su casa y vida cotidiana, se aleja de sus familiares y amigos como parte de una decisión personal. Esta es la más común. La desaparición voluntaria es cuando una persona decide ausentarse de su entorno familiar, ya sea motivado por un detonante sentimental, por una situación económica, inclusive por situaciones de salud, como es el caso de la depresión. Otro tipo de desaparición muy común en países latinoamericanos es la que se produce de manera accidental, cuando se sufre un accidente en el que conlleve pérdida de conocimiento o muerte y el individuo no es identificado. En este caso, también se adscribe la desaparición de personas con problemas mentales. En otras ocasiones, las desapariciones se producen de manera forzada, la cual se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzosa es cuando una persona es privada de su libertad con un fin específico. Las desapariciones forzadas son aquellas en las que interviene un organismo del Estado o personas que están vinculadas al Estado Dominicano. Por ejemplo, en la época de Trujillo tenemos más de 25.000 desapariciones. Esas fueron desapariciones forzadas porque fueron en contra de la voluntad del ciudadano. Y entonces
son aquellas que de una manera u otra están vinculadas a la parte política y a la parte social, como se ha usado tradicionalmente por parte de los estados, que cuando no le conviene la posición de un ciudadano determinado, ya sea por razones políticas, religiosas, entonces terminan desapareciendo. Las desapariciones forzadas están regularizadas tanto por la Organización de Estados Americanos, que dictó una resolución sobre personas forzosamente desaparecidas. También las Naciones Unidas dictó una resolución que regulariza todo lo que tiene que ver a las personas desaparecidas, en lo relativo a las desapariciones forzadas. Ahora bien, ¿qué ha dicho ambas instituciones que coinciden? Que las desapariciones forzadas son crimen de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben. Por ejemplo, lo que sucedió en el gobierno de Trujillo no ha prescrito. Lo que sucedió en el gobierno de Balaguer no ha prescrito. En el año 2006 se celebró la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención es el primer tratado universal que define y prohíbe la desaparición forzada. La Organización de las Naciones Unidas señala que este tipo de desaparición se ha convertido en un problema mundial que anteriormente se daban en las dictaduras militares y que hoy en día pueden producirse en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Cada 30 de agosto se conmemora el Día de las Desapariciones Forzadas, establecido por la Organización de las Naciones Unidas hace 10 años. En el país, según estadísticas del Museo Memorial de la Resistencia, durante la dictadura de Trujillo y los gobiernos de Joaquín Balaguer, cifran entre 20.000 y 30.000 los casos de desaparecidos. Entre estas cifras se cuenta a Narciso González Narcisazo, quien desapareció luego de dar un discurso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en contra del gobierno y del presidente de ese momento, Joaquín Balaguer, el 26 de mayo de 1994. Este caso es el único que ha calado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó al Estado de República Dominicana y ordenó a pagar una indemnización a sus familiares. ¿Qué pasa con las desapariciones forzadas en República Dominicana? Que en esta nunca han tenido una respuesta por parte del Estado Dominicano, aun cuando el Estado Dominicano ha sido corresponsable. En consecuencia, el Estado Dominicano no ha querido ratificar estas convenciones y en consecuencia los organismos internacionales y los organismos nacionales hemos tenido que valernos de fórmulas que en el marco de lo que es el derecho internacional obligan al Estado, aunque tú no hayas ratificado una convención, y eso es lo que ha sucedido. Por eso República Dominicana, en los casos específicos de las desapariciones que siguen a la espera del Estado Dominicano, ha sido condenado. En el caso de Narcisazo, que es una desaparición ¿verdad?, muy llamada a la atención, la Comisión Americana de Derechos Humanos resolutó. Esa decisión fue avalada por la Corte y en consecuencia todavía el Estado Dominicano no ha cumplido. Si bien es cierto que estas desapariciones fueron alguna vez constantes de los presidentes dictatoriales, ya no son frecuentes en el país. El momento es idóneo para recordar el creciente número de desaparecidos que fueron forzados, pero de igual forma alarman a la sociedad dominicana y afectan a los familiares y amigos de estas víctimas. Ante la desaparición de una persona, ¿cuáles son los protocolos que implementan las autoridades competentes en este tipo de situaciones? ¿Cómo acciona y qué hace la Policía Nacional? ¿Qué debe hacer la familia del desaparecido? Hablamos el lunes y el martes me encuentro con la mala noticia de que Eric está desaparecido. En el siguiente caso, lo único que nos dice la policía que ellos están trabajando. Ellos están trabajando y nosotros no vemos resultados.
porque tienen toda la prueba suficiente. Ya van más de 25 días que nosotros no sabemos de Eric. La policía no nos dice nada. Al no conocer el paradero de un ser querido, reina la angustia y desesperación que cobran fuerza segundo a segundo. Oficialmente, una persona es declarada como desaparecida luego de 72 horas sin conocer rastro o pista alguna. En primer plano, se determina si la desaparición es forzosa o no. Sin embargo, al realizar la denuncia a las autoridades antes del tiempo establecido, la Policía Nacional inicia una primera fase de monitoreo. Inmediatamente una persona se presenta al Departamento de Investigación de Desaparecidos, se le toma la denuncia. Seguido a esto se genera una alerta para que sea buscado a nivel nacional. La búsqueda inicia en los destacamentos y en los hospitales, porque puede ser que la persona haya tenido una situación de salud y se encuentre recluida en uno de esos centros. Se acerca el personal de investigación de desaparecidos al lugar donde fue visto la persona por última vez, para así trazar una ruta por donde pudo haber salido la persona que se encuentra ausente y empezar desde ahí pues la búsqueda, hasta llegar inclusive nosotros a solicitar ayuda a otras entidades que tienen que ver con el tema y nos apoyan siempre en este sentido. Al emitir la alerta en hospitales, se trabaja de manera conjunta. El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad brinda primeros auxilios a una persona accidentada, la traslada al centro de salud más cercano, entrega la documentación personal de ciudadano y, de no poseer identificación, detalla las características adjunto al diagnóstico presuntivo. Cualquier persona que tenga un familiar, un allegado, un amigo ausente, se puede acercar a uno de nuestros destacamentos a poner su informe y esta va a ser atendido, se le dará el seguimiento a través del Departamento de Investigación de Desaparecidos. Durante el proceso de investigación, los agentes inician una ardua labor e informan a los familiares de la evolución del caso sin detallar información clave. Los agentes implementan otros mecanismos de investigación que por motivo de seguridad no son revelados. En el país apenas existe una oficina de registro de desaparecidos en la Policía Nacional con unos requisitos previos que no da abasto y que ni siquiera tiene las condiciones para trabajar esta problemática. Así la dio a conocer el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes. Porque muchas veces tenemos el tema heredado de lo que son los lugares que se pueden recibir denuncias, solamente 116 lugares del país, de los 717 cuarteles policiales. Se está trabajando aceleradamente para la adquisición de una plataforma que si a usted le pasa un caso, usted pueda rápidamente acceder a través de un app y pueda la policía inmediatamente actuar. En los últimos 6 años han desaparecido más de 300.000 personas en la República Dominicana, la mayoría entre los años 2015 y 2017. Se estima que alrededor de 900 personas desaparecieron en esos 3 años. Serían un promedio de 300 personas cada año. En el transcurso de los primeros 8 meses del año en curso, se han registrado desapariciones de alrededor de 30 personas, una cifra bastante baja si se compara con los años anteriores. Desde el año 2017 hasta el año 2021, tenemos un total de 819 denuncias de desaparecidos. Desde el 2020, específicamente el 16 del mes 8 del 2020, hasta el 16 del mes 8 del 2021, un total de 121 desaparecidos, de los cuales 69 casos han sido resueltos y en los demás se trabaja arduamente para darle la solución lo más pronto posible. Las cifras son desalentadoras en ese tema de las desapariciones de personas y es que están a la orden del día en la República Dominicana, con el último reporte de varios ciudadanos desaparecidos donde nadie sabe su paradero desde hace días, semanas, incluso otros hasta meses o años. Como es el caso de los familiares del señor Emilio Núñez, quienes la impotencia de no saber dónde se encuentra su ser querido ha detenido el tiempo desde aquel 30 de julio. El amor, la comprensión y su fe en Dios siempre fue el norte de esta familia que se consideraba feliz, unida en todo momento. Pero todo cambió. Nos han llevado la alegría. No sabemos qué hacer. Grullón, de 79 años, era pensionado.
se dedicaba a prestar dinero en el lugar donde laboró por 40 años, el ingenio Cristóbal Colón en San Pedro. Allí fue el último lugar donde lo vieron montarse en un motor que luego lo dejó y lo subieron en un vehículo. ¿Qué hicieron con él? ¿A dónde lo llevaron? ¿Quién se lo llevó? Porque yo sé que con una persona desconocida no fue porque él no iba a irse con un desconocido. No hay como una luz quién fue. Las personas de allá no quieren decir nada, no quieren decir el vehículo en que subieron a papi, no quieren decir absolutamente nada, pero fue alguien de su confianza. Otro caso que mantiene a la población en vilo es el del prestamista Eric Cordero Guzmán, que salió el 17 de agosto desde su residencia en el sector de Herrera y posteriormente se encontró su vehículo totalmente incinerado en el Batey Palabé. Y te vamos a encontrar, Eric, donde estés y te vamos a encontrar, te lo prometo, y todos, señores, ayúdennos. Personas que llevan meses, semanas, incluso años en los registros del Departamento de Desapariciones de la Policía Nacional. Algunos de estos casos con un final fatal. Colocar carteles con la fotografía de su hija es lo único que evita que Yolandita Cabrera sucumba ante la desesperación. Hace 8 días que no sabe nada del paradero de su hija Carla Maciel, que salió junto a su hermana melliza a un culto religioso a pocos metros de su vivienda, pero nunca regresó. Quien las tenga, que me la devuelva, por favor. Que no me le haga ningún daño. El 25 de junio del año 2015 fue reportada como desaparecida la niña Carla Maciel, quien desapareció luego de asistir a un culto de la iglesia en el sector Los García de Pedro Brán. Después de un año de su búsqueda, el 16 de agosto del año 2016, su osamenta fue hallada en el sector La Cuava, próximo a la comunidad Pedro Brán, donde residía junto a su madre y su hermana gemela. Es una situación compleja porque aparte de manejar lo que es el duelo, hay que manejar procesos legales, hay que manejar procesos médicos, y esto hace que en un momento la persona afectada tenga que hacer una pausa en su proceso natural de duelo, de su dolor, para poder enfrentarse a diferentes situaciones. Lo acompaña la ira, la negación, lo que es el sentimiento de culpa, los por qué, porque si hubiera hecho tal cosa, los conflictos no resueltos con el fallecido. Y son situaciones que dan traste a que la situación de ese duelo, de esa persona desaparecida, se vuelva más lenta y mucho más compleja. La desesperación e incertidumbre son solo algunos de los sentimientos que pueden experimentar los familiares de una persona desaparecida. Ver cómo pasan los días y no saber si su ser querido se encuentra bien, si tiene abrigo o comida. La desaparición de ciudadanos ha vuelto a ser un motivo de preocupación en el país por hechos recientes que han angustiado la vida de muchos familiares. Ante la impotencia y la falta de apoyo de los familiares, los parientes se aferran a las redes sociales y los medios de comunicación para que estos puedan hacerse eco de su problemática. Los familiares de un joven de 18 años de edad que se encuentra desaparecido desde hace una semana, donde le están pidiendo a las autoridades que puedan dar con el paradero de su pariente. Nosotros no hemos tenido recursos de la policía, nosotros el único recurso y amparo que hemos tenido ha sido de ustedes, lo de los canales. Nosotros necesitamos una respuesta porque ya hemos visitado hospitales, hemos visitado la policía y todo. Hay muchos que han retornado, pero la gran mayoría no retorna. Y esa es nuestra mayor preocupación, por la mayoría que no retorna como resultado de la falta de seguimiento por parte de las autoridades, porque no existe un mecanismo con características de departamento o de dirección que le pueda dar seguimiento a un problema que está afectando a la sociedad dominicana desde el punto de vista de las desapariciones no forzadas, pero también desde la forzada, porque no hay mecanismo encargada de darle ese seguimiento. Nosotros hemos propuesto a la Procuraduría General de la República la necesidad, primero, de crear ese departamento. En segundo lugar, de designar un procurador fiscal especial para estos casos.
¿Para qué? Porque es al Ministerio Público que, conforme a la Constitución, conforme a las 2 resoluciones de la OEA y de las Naciones Unidas, le corresponde al Estado. Entonces ese procurador, con un equipo técnico investigativo, le da el seguimiento para darle una respuesta a la familia de la persona desaparecida. En el caso de las desapariciones forzadas, entonces, como siempre, como derechos humanos acudimos a los organismos internacionales, entonces que el Estado pueda dar la respuesta, porque a veces la falta de respuesta del Estado a los organismos internacionales es la que ha contribuido a que el Estado dominicano hoy se encuentre sancionado por ser un país en la que figura en la lista de los estados que han desaparecido a sus ciudadanos. La policía no me ha ayudado en nada. Es la frase constante que entre angustia, desesperación y dolor dicen los familiares de las personas desaparecidas en el país al narrar que han tenido, después de poner la denuncia, que salir a buscar por cárceles, hospitales, solares baldíos, calles o cualquier otro lugar posible a sus parientes. Él había tenido 2 pesos hace rato que lo habían encontrado, porque lo que ellos quieren encontrar lo encuentran de una vez y él no, y tienen pista. Nada, estamos en el limbo todavía, a 20 días. Como estamos ahora mismo en tiempo moderno, yo creo que ya, nosotros estamos altos ya. Entonces queremos que estamos haciendo todo pacífico, pero ya nos tienen ya altos ya. Sí, ya estamos a un ley de un mes. No sabemos todavía dónde está nuestro amigo, dónde está Eric Cordero. Todavía esta es la fecha de que la policía, teniendo pruebas, porque ellos tienen pruebas. Ellos tienen fotos de vehículos, de quienes interceptaron a él. Tienen las pruebas de que sacaron dinero, que es lo más lógico, de que si alguien va a retirar un dinero en un cajero, se supone que el cajero tiene cámaras. O sí, está bien, si ellos van tapados con un casco, lo que sea. Se trasladaron en un vehículo, llegaron en un motor, llegaron a pie, ellos tienen que ir persiguiendo, ¿me entiendes? Nada, no nos dicen nada, no sé si es que están tapando a alguien, no sé si es que están asustados. Ante la mirada indiferente de las autoridades, familiares y allegados utilizan cualquier método para llamar la atención y dar a conocer el caso de su ser querido, tal como es el caso de los familiares del joven desaparecido Eric Daniel Cordero, quienes realizaron una marcha en demanda de respuesta por parte de las autoridades sobre el paradero de su pariente. Él tiene 20 días hoy y la policía con todas sus herramientas todavía no nos ha dado un indicio de nada. Y yo quiero que mi hijo aparezca y estamos haciendo este reclamo para que llegue al presidente, porque si la delincuencia arropó el país, entonces la policía debe de revisarse. Al ser cuestionado por el aumento de personas desaparecidas, el ministro de Interior y Policía, Jesús Chu Vázquez, dijo que la Policía Nacional lleva a cabo varios procesos de investigación abiertos para dar con estas personas. Deben de seguir haciendo los esfuerzos en el sentido que se puedan esclarecer los casos en que personas desaparecidas se puedan dar con su paradero. Es un tema, yo creo, de tiempo. La policía está empeñada, está haciendo un gran esfuerzo y nosotros esperamos que en el menor tiempo posible pues, se puedan dar con las personas desaparecidas. La Policía Nacional pidió a la población formalizar ante esa institución los reportes de personas desaparecidas para que las autoridades puedan actuar en su búsqueda. Hacemos el llamado a toda la ciudadanía a acudir ante nuestra institución, a hacer el reporte cuando tengan algún familiar desaparecido, para que podamos iniciar formalmente las investigaciones, ya que en ocasiones no se presentan las denuncias correspondientes para que podamos dar respuesta. La Oficina del Defensor del Pueblo, entidad encargada de proteger las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos, ofrece ayuda a las familias de personas que están desaparecidas, orientándolos de cómo deben proceder para presentar estas denuncias. Especialistas de la salud mental califican como preocupante la cantidad de personas que han desaparecido en las últimas semanas. Afirman que son diversas las causas que pueden llevar a este mal.
Primeros auxilios psicológicos. Aquí tenemos los primeros auxilios como son 911, la asistencia médica, pero los primeros auxilios psicológicos ante situaciones como esa, ya para los familiares, resultan muy importantes y que se implementen en el país no lo he podido ver. Entonces, algunos psiquiatras y psicoterapeutas recibimos entrenamiento en esa parte, pero el dar ese apoyo a los familiares, a las personas cercanas, porque sucede un hecho traumático, sea un accidente, sea un suicidio, sea un homicidio, una desaparición, pero las víctimas no son solamente los familiares directos. Hay personas vulnerables que pudieron tener un contacto en algunas ocasiones que también se vuelven víctimas secundarias o víctimas terciarias, los que lo ven por televisión y también resultan afectados. Entonces, concientización, información acerca de este tipo de hechos y cómo se puede manejar es una parte que sería bueno que se maneje a nivel de materia pública. El impacto en la salud mental en las familias de los desaparecidos, especialmente a la madre, el padre y hermanos, es uno de los dramas más complejos que requieren atención psicológica a tiempo. Tener un hijo o hija desaparecido puede ir ocasionando graves daños mentales porque genera una larga zozobra y sufrimiento al no saber qué ha pasado con la persona que nunca regresa a su hogar. Es una situación muy difícil que estamos pasando todos. Yo mismo no sé lo que es dormir 2 horas después de esta mala noticia. La desaparición de un ser querido es referida por los familiares, en especial por las madres o tutores, como un dolor incesante, una intensa angustia generada por el desconocimiento de su paradero. Es así como se convierte en la tortura de las preguntas sin respuesta. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué no lo pude evitar? ¿Estará vivo o le habrá pasado algo? ¿Regresará? No sé, de verdad que me encantaría saber qué pasó con Eric, qué pasó. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Está vivo? ¿Está muerto? ¿Está secuestrado? ¿Dónde está Eric? Nadie se desaparece así de la nada. Entonces, mi auxilio es que nos ayuden a seguir posteándolo, nos ayuden a seguir buscándolo. Nosotros no vamos a descansar, vamos a ir, si tenemos que ir todos los martes a la Lira a protestar, a hacer nuestra convocatoria que siempre hacemos, lo vamos a seguir haciendo, porque Eric va a aparecer. No fue un loco que se desapareció, no fue un animal. No es así. Eric tiene dolientes y Eric fue una persona que yo puedo dar la cara por él, como lo estoy haciendo ahora en este video. Eric fue una persona muy querida y no fue un loco. Estas son algunas de las preguntas que a diario se hacen y se intentan responder a través de las iglesias, las autoridades, amigos e incluso sus sueños. Todo esto buscando la forma de descifrar las incógnitas que ha dejado la desaparición. Entre las desapariciones aún sin solucionar está el caso de la señora Rosa María Mora, cuya desaparición es registrada en noviembre del 2017, cuando salió de su residencia en el sector Honduras del Distrito Nacional, y esta es la hora que las autoridades no han dado pistas sobre su paradero. Es una incertidumbre permanente. Nosotros confiamos en que ella está viva porque no tenemos otra prueba. Pensamos que alguien la habrá retenido, la habrá protegido y que tal vez no se ha enterado de dónde puede localizarnos. Entre los casos más recientes y que se han viralizado a través de las redes sociales se encuentran el del actor Andy Iturbides y del prestamista Eric Daniel Cordero. Sobre Iturbides, quien según sus familiares está siendo tratado a causa de depresión, salió de su residencia el pasado 19 de agosto con rumbo desconocido y según imágenes de cámaras de seguridad fue visto por última vez en la autopista 30 de mayo la mañana de ese mismo día. La desaparición de nuestro amigo actor Andy Iturbides ha vuelto a poner en la palestra pública el tema de los desaparecidos en nuestro país. Muchas personas me han escrito pidiendo que también hable de sus familiares o amigos desaparecidos, algunos desde hace muchísimos años. Todo esto genera en mí un par de preguntas. Primero, ¿cómo en un territorio tan pequeño puede desaparecer tanta gente? Señores, no estamos hablando de Australia, ni de México, ni Rusia, ni Estados Unidos o Canadá.
No estamos hablando ni siquiera de Colombia y Venezuela, estamos hablando de la República Dominicana. Por eso repito, ¿cómo en un territorio tan pequeño una persona sale y 15 o 20 minutos después sencillamente se lo tragó la tierra, desapareció? La segunda pregunta que viene a mi cabeza es, ¿por qué el gobierno no aprovecha para crear una institución especializada en búsqueda de desaparecidos? Una institución que además pueda dar apoyo psicológico y médico a los familiares, y yo diría que hasta económico en tal caso de que sea necesario, porque a veces cuando desaparece la cabeza de familia, en esa casa no hay nada que comer, no hay nada que buscar, no hay cómo pagar nada. Entonces, este es un mal mayor definitivamente. Eric Daniel Cordero salió también de su casa con rumbo desconocido la mañana del 17 de agosto tras haber recibido una extraña llamada, según reportan sus familiares. Que un día, el 17 de agosto del año en curso, recibo una llamada para resolver un asunto normal, como cualquier día. Y no vuelve más. No volvemos a saber desde entonces. Hay una llamada, hay una persona que le amenazó, hay un vehículo quemado de su propiedad, hay pruebas contundentes que ayudan a las autoridades a saber, pero no dicen nada. Nos mantienen en incertidumbre total desde esa fecha, casi un mes de su desaparición. Y no dicen nada, no sabemos nada. Todo lo que se ha investigado ha sido por nuestros propios medios, por el ruido que hemos hecho en las redes sociales. Es increíble que en este país tenga que hacerse un ruido tal, atacando a las autoridades para que hagan caso. Y aún así, casi un mes, y a una madre, a un tío, a unos hermanos, a una novia, ni siquiera le dan una actualización, le dan una información concreta. Lo dejan en incertidumbre. Todos los amigos y familiares de Eric estamos desconcertados, estamos desesperados. En ambos casos, la Policía Nacional ha dicho que hace levantamientos de cámaras de seguridad, entrevista a las personas que los han visto por última vez y realiza diligencias investigativas para dar con el paradero de estos. Mientras que en el caso del joven Eric Daniel Cordero, de 24 años, cuya denuncia sobre su desaparición fue interpuesta por su madre, con quien reside, nuestros policías investigadores se trasladaron a su residencia en busca de informaciones. Al llegar al lugar, le fue solicitado a su progenitora el permiso para desarrollar una inspección en la habitación de su hijo, donde fueron encontrados recibos de pago de la universidad, resultados de análisis médicos, ropa y una computadora, la cual fue enviada al Departamento de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología para extraer datos que pudieran ser de ayuda para el proceso de investigación. Asimismo, fueron levantadas cámaras de seguridad de toda la zona a fin de trazar las rutas que tomó el desaparecido. Con relación al caso de joven actor Andy Iturbides, nuestros policías se trasladaron a su residencia, donde fueron atendidos por su hermana, quien expresó que su hermano sufre de depresión, por lo que lleva tratamiento y asistencia de médicos especialistas. De ese modo, nuestros investigadores recorrieron diversas zonas de la ciudad donde personas afirmaron haberlo visto, desplazándose, a la vez que han sido entrevistadas varias personas a los fines de dar con su paradero lo más pronto posible. Así como estos casos, hay cientos de familias que sufren día a día no poder cerrar el duelo en que viven. Y es que cuando el dolor se siente de manera intensa en el diario vivir, es cuando los especialistas ponen la voz de alerta de que es necesario buscar ayuda de un profesional. Hago un llamado por esta vía, nueva vez, a las autoridades. Por favor, díganos algo. Díganle algo a esa madre, díganle algo a ese tío, díganle algo a esas hermanas que ya no saben qué hacer con la incertidumbre. El tema de las desapariciones no solamente les compete a las familias, sino a toda la sociedad dominicana.
Por eso esperamos respuestas de todas las autoridades. Gracias por estar con nosotros en esta entrega de Frontal y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales como @frontal con LG. Hasta una próxima entrega.